Es curioso cómo relatos como este se te quedan pegados, abriéndose camino en tu mente, royéndote por dentro, infectando como una herida. Dicen que la realidad supera a la ficción, pero a veces las historias que compartimos, esas que susurramos en rincones oscuros o entre tragos en bares de mala muerte, son más escalofriantes y grotescas que cualquier verdad comprobada. Este es uno de esos relatos. Una fábula, sí, pero una que está demasiado cerca de la realidad, contada por aquellos que encuentran consuelo en lo macabro y creída por quienes saben que los monstruos más aterradores son siempre humanos. ¿Alguna vez oíste hablar de Helen? La vieja solitaria y demacrada que atendía ese destartalado restaurante en la carretera 22. Sí, ese al que nadie recuerda hasta que su coche se descompone justo frente a él, el que parecía apenas sostenerse en pie. Igual que Helen. Llevaba años manejando ese lugar, mucho después de su fecha de caducidad, y eso la había desgastado. Los clientes habituales eran en su mayoría camioneros y algún que otro transeúnte perdido, gente demasiado cansada o demasiado borracha para importarles la mugre que cubría los mostradores o el olor a grasa quemada. Helen era un fixture detrás de la barra, con la cara bloqueada en una permanente mueca de fastidio, y las manos temblorosas por una mezcla de edad y agotamiento. Se dice que una noche de Halloween fue cuando todo cambió para ella, cuando finalmente algo se rompió. Los detalles varían dependiendo de quién cuente la historia, pero todos coinciden en una cosa. Al final de esa noche, el mundo había cambiado de un modo imperceptible, y Helen ya no era la misma. No es que Helen fuera una santa, en absoluto. La vida ya la había maltratado mucho antes de esa noche, tras años de trabajo en un restaurante que debería haber cerrado hacía tiempo. Pero ella seguía, desgastando sus huesos contra el suelo de linóleo, poniendo lo poco que le quedaba de alma en platos grasientos para camioneros y locales tan agotados que apenas notaban su presencia. Tenías que estar medio loca para seguir con algo así. Solo estaba atrapada, demasiado cansada para parar, demasiado asustada para soltarse. Persistía, por razones que desafían el sentido común. ¿Esperanza? ¿O quizás solo pura terquedad? Mucha gente lo llama trabajo duro, pero a veces eso no es más que otra forma de decir que tienes demasiado miedo de rendirte. Y esa noche de Halloween fue un día miserable. El restaurante estaba muerto, como el negocio llevaba años estando. Sin clientes, sin coches en el aparcamiento de grava. Pero sus habituales, claro, ellos aparecieron, como siempre. Un par de camioneros exhaustos, quejándose del café, y ese grupo de adolescentes, los típicos. Seguro que los puedes imaginar, los creídos, llenos de sí mismos, tratándola como una sirvienta a la que ni siquiera tenían que pagar, como si el mundo les debiera algo solo por existir. Llevaban semanas viniendo, haciéndole la vida imposible con sus risotadas, sus caras de desprecio y sus pedidos baratos. Cada noche dejaban un desastre, derramaban refrescos en el suelo, garabateaban obscenidades en las servilletas, presionando cada botón que podían encontrar, y cada noche Helen recogía tras ellos, tragándose su rabia como leche echada a perder. Pero esa noche de Halloween, tal vez simplemente se pasaron de la raya. Rompieron los menús, arrojaron comida al suelo, y cuando finalmente les pidió que se fueran, uno de ellos, un mocoso con una sonrisa que le quedaba demasiado grande, escupió a sus pies. Ella se quedó ahí, mirando la saliva en sus zapatos desgastados, sus manos temblando con algo que ya no podía tragarse. La grieta dentro de ella se amplió un poco. Y luego, un poco más, pero aún así, no se descontroló, no de inmediato. Mantuvo la compostura, porque, ¿qué más podía hacer? ¿Qué haces cuando tu vida no es más que una serie de humillaciones, día tras día? Murmuró el mismo mantra, que había repetido durante años, como si eso fuera a hacer que todo el sufrimiento valiera la pena. Siempre había creído en esa idea, que si lograba sobrevivir hoy,
mañana podría ser mejor. Pero hay noches en que simplemente no parece valer la pena, ¿verdad? Así que cerró el local, limpió el desastre que esos mocosos habían dejado, barriendo platos rotos y limpiando refresco mientras su cuerpo se movía en piloto. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar completamente. No notó la campanilla de la puerta cuando él entró. No había oído un coche estacionarse, ni vio a nadie acercarse, pero ahí estaba. No era un vagabundo, no como los camioneros y los transeúntes a los que estaba acostumbrada. Había algo raro en él, algo que hizo que los pelos en la parte de atrás de su cuello se erizaran. Este hombre, esta cosa, era alto, con el cabello grasiento y ropa que parecía haber robado de un cadáver. Pero eran sus ojos, esos ojos negros, vacíos, que parecían devorarlo todo a su alrededor, como si pudieran verla a través. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, forzando una sonrisa que salió como una mueca. El hombre se sentó en una de las cabinas, moviéndose con lentitud y deliberación, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sí, dijo con una voz tan baja y áspera que parecía vibrar en sus huesos. Quiero tu especial, el que no está en el menú. Por un segundo, Helen se quedó mirándolo, su mente, luchando por alcanzar el sentido de lo que acababa de escuchar. No sabía qué responder. ¿Qué se le dice a alguien que parece estar pidiendo tu alma en un plato? Pero aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. En lugar de echarlo, dudó. ¿Por qué? Tal vez una parte de ella disfrutaba la idea de romper las reglas, de darle a alguien exactamente lo que quería, incluso si era algo que no debía ofrecer. No tengo un especial, balbuceó. Solo las hamburguesas de siempre, papas fritas, pastel de carne, desayuno todo el día. Sus ojos se entrecerraron mientras se inclinaba hacia adelante. Quiero lo que escondes, la carne fresca, sin mancha. La sangre se le heló, parpadeó, tratando de entender lo que decía, pero las palabras no encajaban en nada lógico. ¿Carne? No sé de qué me hablas. Creo que sí sabes, la interrumpió, su voz impregnada de algo más oscuro que el hambre. Sabes exactamente lo que quiero, y creo que es hora de que lo sirvas. Por un momento, el tiempo quedó suspendido en el aire. La grieta en su mente se ensanchó, y entonces algo se deslizó a través de ella. En ese instante, no fue el miedo lo que la atrapó. ¿Fue la curiosidad? ¿Y si le daba lo que quería? No era la mujer buena, la que seguía las reglas, la que siempre hacía lo correcto. Nunca lo había sido. No, la tentación de ceder era casi natural, más cómoda, como volver a un viejo hábito. No puedo, susurró. No tengo nada así. El hombre no se movió. Solo se quedó ahí, mirándola, como si supiera la lucha interna que libraba y estuviera esperando a que se resolviera. Entonces, será mejor que consigas algo, dijo, su voz suave, paciente, aterradoramente calmada. Debería haberlo echado en ese momento. Eso es lo que habría hecho cualquier persona sensata. Pero ya no era sensata, no más. Semanas lidiando con esos chicos desagradables, meses viendo cómo su restaurante se desmoronaba, años soportando la lenta decadencia de todo lo que había construido. La había desgastado hasta los huesos. Voy a ver qué puedo hacer, dijo, como si hablara con cualquier cliente regular, como si le estuviera haciendo una taza de café. Miró hacia la cocina, una mezcla de temor e intriga retorciéndose en su interior. Fue a la parte trasera, y puedo imaginar que esa vieja cocina debió sentirse como una tumba. La nevera estaba casi vacía, solo los restos habituales de carne vieja, sobras que llevaban demasiado tiempo ahí, fragmentos de comidas que ya nadie quería, nada que pudiera satisfacer la petición del hombre. Pero mientras observaba esas pobres sobras,
Los susurros cambiaron de tono. Ya no le decían que tuviera miedo. No puedo, murmuró, aferrándose a los bordes del mostrador, tratando de anclarse a la realidad. Pero los susurros no se detenían. Hazlo. Has hecho todo lo demás. ¿Por qué no esto? Miró alrededor, sus ojos deteniéndose en la vieja escopeta, colgada en la pared, un relicario de cuando aún creía en la seguridad que prometía. Sus dedos temblaron al alcanzarla, el metal frío enviándole una descarga de adrenalina por las venas. Voy a conseguirlo. Encontraré lo que quieres, susurró para sí misma, su voz temblorosa pero decidida. La noche afuera era fría y tranquila, el viento aullando entre los árboles como los lamentos de almas perdidas. Helen no sabía exactamente qué buscaba, solo que tenía que encontrarlo, algo, lo que fuera. Solo una caza rápida, se dijo, solo un sacrificio, y entonces todo terminará. La oscuridad era densa mientras se alejaba del restaurante, la luna un delgado filo en el cielo, proyectando sombras irregulares sobre el suelo. Sentía como si la misma tierra contuviera la respiración, esperando a que tomara una decisión. En la distancia, escuchó un ruido entre los arbustos, un sonido que la atrajo más, llamándola hacia las profundidades de la noche. Encontró algo. Allí, entre los matorrales, divisó una pequeña criatura, perdida, inocente, quizá un conejo o un ciervo, no lo sabía con certeza, no le importaba, no era relevante. Temblaba mientras ella se acercaba, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Todo estará bien, murmuró. Solo una comida rápida, nada personal. La mano de Helen temblaba mientras levantaba la escopeta, el mundo estrechándose hasta ese único momento, con el gatillo pesado bajo su dedo. Lo alimentarás, dijo, su voz alzándose con urgencia. Tienes que hacerlo. Un disparo. Eso fue todo lo que hizo falta. El estruendo del arma rompió la quietud, y con ello, cualquier rastro de humanidad que quedaba en Helen. El eco ensordecedor del disparo aún reverberaba en su cráneo. Los ojos de la criatura estaban abiertos, congelados en su último instante de terror, y su sangre se filtraba lentamente en la tierra bajo él. Una ofrenda para algo más grande que ella misma. Ni siquiera sabía qué había matado. No importaba. Lo tomó de las patas, intentando ignorar el calor húmedo de la sangre, empapándole el delantal, y comenzó la lenta y agonizante caminata de regreso al restaurante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, la oscuridad apretando a su alrededor, como si la noche misma estuviera viva, observándola, juzgándola. Cuando llegó a la puerta trasera de la cafetería, sus extremidades dolían de agotamiento y su mente estaba desgarrada al borde del colapso. Se detuvo por un momento, mirando el letrero descolorido sobre la puerta, el que prometía: la mejor cafetería de la carretera. Empujó la puerta con el hombro y tropezó al entrar. El aire cálido y grasiento la golpeó como una pared, mezclándose con el hedor de la sangre y la tierra. La cafetería estaba inquietantemente silenciosa, las luces fluorescentes parpadeando débilmente sobre ella, proyectando sombras largas y distorsionadas a lo largo de las cabinas vacías. Y ahí estaba él, aún sentado en la misma mesa, sus ojos negros fijándose en ella, en el instante en que cruzó el umbral. No se había movido, ni siquiera había parpadeado. Por un segundo, creyó ver un atisbo de sonrisa en su rostro demacrado, pero desapareció tan rápido que no estuvo segura de si había sido real. El hombre no dijo nada. Simplemente la observó mientras ella dejaba caer el cuerpo flácido sobre el mostrador, sus manos resbalando en la sangre, su mente llena de pensamientos que no podía controlar. Helen forcejeó con un cuchillo de carnicero, sus dedos resbalando en el mango mientras comenzaba a cortar la carne de la criatura.
El olor a sangre llenaba el aire, metálico y penetrante, mientras la hoja se hundía cada vez más. Trabajaba de manera mecánica. Sus movimientos ya no le pertenecían, con una precisión que no recordaba poseer, separando la piel, apartando músculo de hueso. Cada corte era más limpio que el anterior, cada tajo más perfecto. Cocinó la carne, la sazonó, como si fuera cualquier otra comida. Tal vez hasta tarareó una melodía mientras trabajaba, una de su infancia, tal vez, quién sabe, algo inocente, aunque nada en ese momento se sentía así. Pero lo verdaderamente inquietante era lo bien que se sentía todo. Como si finalmente hubiera encontrado la pieza perdida de sí misma, la parte que siempre había estado dispuesta a alimentar los apetitos más oscuros, incluso al costo más alto. La carne chisporroteaba en la plancha, el olor a sangre y grasa quemada llenando el aire. Solo un poco más, susurró, intentando ahogar la culpa que le arañaba por dentro. Él lo necesita, le va a encantar. ¿Era una confesión o una súplica? El hombre esperaba pacientemente en la cabina, observándola con esos ojos inquietantes, un depredador saboreando el aroma de la sangre en el aire. Bien, lo estás haciendo muy bien, Helen, murmuró él, su voz envolviéndola como dedos helados. Sigue así. Cuando colocó el plato, una sensación de triunfo o euforia la invadió. Te va a encantar, dijo, su voz temblorosa pero decidida, como si intentara convencerse tanto a ella como a él. Te lo prometo. El hombre se inclinó hacia adelante, tomando el plato con un movimiento lento y deliberado. Su mirada permaneció fija en ella, una conexión que se sentía demasiado íntima, demasiado invasiva. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella, y Helen supo, sin necesidad de que él dijera una palabra, que le había dado exactamente lo que quería. Tomó un bocado, sus ojos cerrándose en éxtasis. Tan rico, tan delicioso, murmuró. Helen sintió cómo una oleada de satisfacción florecía dentro de ella, retorcida, un éxtasis que llenaba el vacío de su cordura. No podía evitar sentir un enfermizo orgullo. Lo había hecho. ¿No era eso lo que quería? ¿Lo que todos queremos, en el fondo? Ser reconocidos, ser apreciados, incluso si es por las peores partes de nosotros mismos. Mientras él devoraba la comida, una inquietud creciente comenzó a deshilachar los bordes de su euforia. Los susurros regresaron, deslizándose en sus pensamientos como serpientes, enredándose en su mente con crueles intenciones. ¿Qué he hecho?, murmuró una vez más. La habitación se sentía de repente más pequeña, el aire más pesado, espeso con el olor de la carne cocinada y su propia cordura desmoronándose. El hombre terminó, sus labios curvándose en una sonrisa que parecía más una mueca de burla. Eres toda una chef, Helen. Te has superado a ti misma, dijo, su voz cargada de aprobación. Parpadeó, el mundo girando y deformándose a su alrededor. Pero, ¿qué era? ¿Qué fue lo que cociné? Las sombras en su mente susurraban crueles, tentándola con respuestas que no quería escuchar. El hombre se levantó de la cabina, su movimiento fluido, antinatural. Gracias por la comida. Sus ojos brillaron con algo oscuro, algo que sabía más de lo que aparentaba. Un vacío se abrió en el estómago de Helen, la realización apenas a su alcance. «Espera», comenzó, pero las palabras se desvanecieron cuando él se volvió para irse. Se detuvo en la puerta. Una sombra contra la tenue luz. Una sombra de algo mucho peor que un hombre. Esta será la noche que siempre recordarás, Helen. La noche en que dejaste de fingir. La noche en que finalmente te convertiste en lo que siempre debiste ser. Y entonces se fue, dejándola sola en la cafetería vacía. La habitación resonaba con silencio, salvo por los susurros que aún revoloteaban a su alrededor,
más insistentes que antes. Se le pegaban como la grasa y las manchas rojas en sus dedos, como la sangre en las grietas del suelo. Allí permaneció, con el corazón acelerado, incapaz de deshacerse de esa sensación de condena inminente, dejándola con nada más que los susurros y el peso de lo que había hecho. Finalmente comprendió. Esto era lo que siempre había sido. Alguien capaz de cualquier cosa, siempre y cuando alguien lo deseara lo suficiente. Una risa maníaca burbujeó en su garganta, comenzando como una suave y nerviosa carcajada, creciendo luego más y más hasta convertirse en un sonido frenético, un eco histérico y roto que resonaba en el silencio. Una reacción involuntaria ante la locura que la rodeaba. ¿Qué hice?, gritó, colapsando contra el mostrador, su cuerpo temblando como si estuviera a punto de desmoronarse en pedazos. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse, las paredes cerrándose mientras se hundía cada vez más en la locura que había estado esperando todos esos años. Aún podía escuchar los ecos de su elogio resonando en sus oídos. Tan rico, tan delicioso. Sus palabras resonaban en la cafetería, mezclándose con los susurros, amplificando el caos en su mente. En un momento de claridad, o quizás de demencia, tomó la escopeta una vez más. El frío metal presionaba contra su piel, anclándola de la única manera que conocía. No se suponía que fuera así, susurró, con lágrimas corriéndole por el rostro. Levantó el arma, el cañón frío contra sus labios, y por el más breve de los instantes, la cafetería estuvo en silencio. No hubo susurros, ni risas. Solo el aire frío y muerto de lo que alguna vez fue su vida. Y cuando apretó el gatillo, el último sonido que escapó de sus labios fue una risa rota y hueca. Era el sonido de todo lo que había sido, de todo lo que había perdido. El mundo se desvaneció en la oscuridad, las sombras la consumieron. Y Helen se convirtió en nada más que un susurro en la penumbra. ¿Quién sabe si esa parte es cierta? Pero me gusta pensar que lo es. Al fin y al cabo, algunos finales tienen más sentido que otros. El hombre quizás nunca fue real. Quizás solo fue una manifestación de aquello que Helen no podía enfrentar, la cosa que había estado royéndola por dentro todos esos años. La gente dice que ves lo que quieres ver cuando empiezan a aparecer las grietas. Tal vez eso era todo lo que él había sido, su propio reflejo, retorcido en algo más oscuro, algo a lo que finalmente podía culpar. Al final, la mente tiene una manera extraña de invocar monstruos cuando no podemos confrontar nuestra propia culpa. Y a veces, lo más aterrador es darnos cuenta de que hemos sido perseguidos por nada más que nuestros propios pensamientos. El monstruo en el espejo, el que lleva tu piel mejor que tú misma. Ya sea que realmente haya servido a esa sombra de hombre o no, sin duda alimentó algo esa noche, algo real, algo que aún respiraba. Y tal vez, cuando él tomó ese primer bocado, Helen se dio cuenta de que el hambre no era de él en absoluto. Quizás había sido de ella todo el tiempo. La cafetería aún sigue allí. ¿Sabes? Silenciosa, vacía. La gente la evita ahora, no por algún recuerdo real, sino porque algo en ella simplemente se siente mal. Hay una inquietud, una especie de malestar que se instala en el estómago cuando pasas por allí, como si algo te estuviera observando desde detrás de esos oscuros ventanales. El letrero de neón parpadea de vez en cuando, aunque nadie lo ha visto completamente iluminado. Nadie menciona a Helen por su nombre ya, no directamente al menos. Solo murmullos, intercambiados en rincones oscuros, historias contadas alrededor de fogatas con una risita nerviosa. Dicen que Helen aún está ahí esperando. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero las manchas de sangre en la cocina trasera nunca se desvanecieron del todo. No importa cuánto las hayan restregado.
Y a veces, solo a veces, el parpadeo del letrero de neón no parece tan aleatorio. Tal vez esté llamando a alguien para que regrese. Tal vez, algún día, la puerta, cerrada con llave durante años, se abra para la persona adecuada. Y cuando eso suceda, tal vez esa sensación en tu estómago no sea miedo o temor. No será inquietud en absoluto. Será hambre.